Volvimos a despedirnos como una noche más, o como algo que ya tuviera yo de antemano, como algo sucesivo, acontecido al devenir de las semanas, como una de tantas madrugadas por las que brindarle al alba, al amor por ella, la satisfacción sin más que respirar la esencia de los paisajes y de las calles recién puestas. Todo parecía ir bien, aunque las semanas se fueron convirtiendo por mi parte en una espera tras espera, afanes por quererla entre secuencias de los días y las horas en que yo fuera organizándome mis cosas, mis tareas y quehaceres. Todo cuanto hacía, ya fuera por afición, por devoción, por necedad, por necesidad respecto al hogar, a la familia, por hacer y deshacer las horas, los días, o como proyectos para engañarme, aun saber de mi engaño, para pensar que mi tiempo aún no estaba totalmente perdido y sin empleo, sin valía en qué valerme en esta vida, en cuán valía en qué valerme en esta vida en sociedad. Vamos, que todo lo demás fueran iniciativas propias, pero a santo de qué y a salto de mata. Cuando las cosas son sencillas, cuando se observan desde un punto de vista exterior o en perspectiva de espectador, pero no lo son cuando uno se pone a ellas, pues hay que saber accionar determinados botones y teclas para que el organismo o el sistema funcione como es debido, o ante cualquier lapso o colapso de tiempo, de uno mismo, acción-reacción, aptitud y sentimiento. El caso es que todo parezca ir mal, para que aparezca o resurja la musa, ese alguien que te haga sentir de nuevo que todo va bien, volviendo a esas facetas de felicidad instaurada, acontecida entre la responsabilidad y el placer, el ocio, la satisfacción, más lo debido a deber. Una relativa normalidad dentro de lo común, el apoyo es mucho mayor ante un vacío o sensación de inexistencia. Algunos introvertidos ya sabrán de qué va el tema, aunque no hiciera falta por ello ser introvertido o extrovertido a extremos, pues uno se relaciona como el que es, o tal como le viene en gana, como se encuentre de moral y espíritu. Aunque, a lo que iba, que al referirme a la musa, a ese alguien, fuera a ella, la indicativa amante, cual cuyo nombre pudiera ser, o no ser el nombre y significado de un tiempo de nuestras vidas, indeterminado en el transcurso del relato, ya que en este caso como en el mío, se dice el pecado pero no el pecador. Me refiero a que todo pueda parecernos ir mal, y digo parecernos porque siempre nos pudiera ir peor de lo que verdaderamente creemos. Y es que yo la conocí en lo inesperado y surgido de una mala, y digo mala por no decir nefasta y extendida racha a lo largo de un periodo o periplo de tiempo, también en este caso indefinido, indeterminado, no concreto aunque sí, para que se hagan una idea, algo más que pasado un lustro de un tiempo considerable, en lo que viniera o pudiera ser una crisis existencial y económica, en lo que, derivadas las consecuencias las unas a las otras, de las unas a las otras, en lo que lo ganado por lo perdido fuera más de espíritu y conocimiento o experiencias, de mucha paciencia, pero mucha, muchísima, que de bolsillo, donde no hablo de anillos, porque en ciertos aspectos, y no en otros, se me pudieran caer. Todo esto viene en definitivas, aún sin conclusiones concretas, sobre las necesidades e interpretaciones que le podamos dar, cada cual a cada cual, al sentido y sin sentido y paradoja de lo que nos pasa o no nos pasa, la ocurrencia, la fluctuación, o de lo que queremos o deseáramos que fueran nuestras vidas, algo trascendental, algo intrascendente, algo necesario o vital, que no fueran para auxilio, o ya de por costumbre o por vicio, ya puesto el caramelo en la boca, que en esa sustancia desprendídame al paladar, me fuera contaminando grave y dulcemente los sentidos, desde los labios al dedo gordo del pie, absorbiéndome lo poco que le quedara de significado a mi vida, absorbiéndome lo mucho y no lo poco que le quedara de significado a mi vida, que yo creyera en ánimo que me quedara, cuando todo lo que hacía ahora lo hiciera por ella, ya no una musa inventada para cubrirme de ausencias, impregnado hasta la médula de aquella sustancia que no fuera un veneno, sino más bien como el conjuro o enigma de algo ya dispuesto y corriendo en mis venas, y su nombre, su olor, su tacto, su esencia.
En todo esto hay que añadirle a los pesos de una balanza que no fuera la de la justicia, de la cual se estuvieran a punto de inclinar los factores determinantes de lo que viniera a ser nuestra relación, hacia algo temido aunque no esperado, pues nada me lo indicaba en los días y noches al vernos, al ir y venir de nuestro afán por amarnos, hasta que llegado un día, hasta que llegado el punto, todo fue decreciendo, menguando en una afluencia por verme, adoptando un matiz no solícito a vernos, cuan no en intensidad por amarla, por sentirla de nuevo, y una vez más, que ante la negación o los silencios, aún se acrecentaran mucho más en inquietudes malsanas mis necesidades por verla y conociendo el hecho de la obsesión, intentando no caer en ella, no regodearme, no inquietarme, no torturarme en ella, cuan nunca deseadas al buen amor, o al efecto en circunstancias, al deseo que por ella pudiera verdaderamente sentir, cuan, en la ausencia y silencio de sus mensajes, en que los días citados se quedaran pendientes, o más extendidos en un tiempo remoto, en que yo estaba por más, en esa necesidad, y ya no por necesidad, sino por vicio y deseo, cegado, embriagado de amor, ya acostumbrado, devoto a ella, devuelto a la ausencia. Había que incluir la edad, la diferencia de edad, que más que pesarme a mí, le preocupara a ella, donde ya no era, o me pareciera la misma chica conocida, que se liberó y se basara en su amante, para escapar en cierta medida de sus responsabilidades y preocupaciones, de su ajetreada, removida aún compuesta vida. Cuando al escapar me refiriera a la necesidad de sentirme libre y respirar, para no asfixiar a nadie ni asfixiarme en una u otra atmósfera cargada de malos contaminantes, a aliviar todo cuanto ella afrontaba y hubiera venido afrontando, mucho antes incluso de habernos conocido, de aquel hallazgo. La edad, sí, la edad, y dije que no me pesara a mí, pues que son 10 años más o menos, cuando hay hombres viejos con jovencísimas ninfas de pedestal, y mujeres adultas, maduras, pasadas, solventadas por dinero por algún joven dispuesto y sin vísceras. Bueno, ahí guardaremos un leve silencio y recelo, sin miradas de ajenos ni malas lenguas, siempre y cuando uno se le pudiera permitir, pues que otro factor clave era el dinero, como no, dichoso y maloliente, necesario dinero, ese papel mojado untado en diferentes cifras, texturas, estampados y colores, por lo que funciona y se mueve el mundo, ya no diga la órbita o universo, que en él me incluyo, o al menos en la mitad de él. Muchos condicionantes respecto a este, y 4 que condicionan lo que cuesta vivir, una vida que solo dura lo que dura un suspiro extendido a lo largo de un fugaz sueño, ya lo ancho y largo de la historia, y de un sistema ya logrado y mal logrado del bienestar, en cifras de natalidad y Producto Interior Bruto. Lo logrado per cápita, niños a estudiar, que hay que hacer país, o mejor aún, el dichoso sistema de bienestar, cuando un sistema colectivo se debería basar en la capacidad individual más colectiva del ser o no ser, del ser en libertad, no a cuantos desperdicios y derroches, corruptelas, cuando sí, la libertad también es relativa, según a ejercer, según la ejerza o condicione o la comprenda, se la gane o meramente, se la pueda permitir uno, ya de por sí condicionado, ya de por sí un condicionante, como ser y como especie. Pero bueno, a lo que iba, que no quisiera extenderme por los ferros de Úbeda, ni mucho menos que otro factor importante a incluir, más que la edad y menos que el dinero, fueran los diferentes cauces de una vida, yo sin casi responsabilidad alguna, más que la de intentar solventarme y vivir, ser feliz al día a día, como más buenamente pudiera, tragando saliva, evadido, ausente, viéndolas pasar, viéndolas venir, como el poeta que fuera, un hombre incógnita, misterioso, interrogante en el camino, por las que pudiera haberle llamado la atención, sino en que otras pudiera haber conocido a una mujer como tal, como ella, pues no me podía permitir mucho más que andar, respirar, y albergar mi alma en las causas justas aunque no perdidas,
causas de mi carácter y de qué otra locura entredicha, aun todo lo disciplinado que pudiera ser en mi instancia de soledad, o apremio por no perder ni un minuto más de vida, en cuantas preocupaciones sin resolver, a cuantos medios imposibles, en las que poder decir que no fuera porque yo no hice, o hice cuanto estuviera en mi mano, sin descartar el aplomo, desplomos, caídas, que ahí quedará escrito, como en los resultados de un libro al cual referirme a esta misma, o meramente a unos contextos de vida. Lo siento, disculpen, me dejé llevar. Ella, una mujer de familia, yo, el que pasaba por ahí, el que tanto la hubiera deseado o intentado plasmar, en sinnombres de ausencia y equilibrio, una distorsión del amor y el deseo, en pasado, presente y futuro. Nuestra coincidencia nos fuera asimétrica, por lo cual ella buscara en mí lo que sentía o quisiera sentir, la viva experiencia, su libertad, en voluntad y en deseo. Cuando yo buscara en ella, o más bien no buscara, ni creo que ella tampoco buscara nada en mí, sino que al hecho y de hallazgo encontráramos ambos, el uno en el otro, las vivas carencias, la plenitud, el despertar. Cuando yo quisiera o hubiera querido una porción de ese todo en aproximadas vivencias, secuencias de ella y de mí, y todo nuestro alrededor que nos perdurara en el tiempo, un sentimiento afín como el que plasma en un lienzo, y quisiera contemplarlo, admirarlo, apreciarlo, vivirlo, aun sabiendo el desgaste, lo revivido, lo no revivido, lo reinventado, lo no reinventado, o el logro, de lo logrado, la verdad ante los ojos del ser para el ser, cuando uno pierde el interés de su cotidianidad al parecer de por vida, el matrimonio expuesto como algo lo más próximo o similar a los lindes de una condena, aunque siempre quepa la excepción, como en toda regla, en que haya o hubiera parejas de bronce, de plata, de oro, más o menos en su convivencia, en sus rifirrafes, más bien avenidos que mal avenidos, y que perduraran sin miedos, y aun sabiendo de otras verdades, certezas o engaños o dudas, hasta la eternidad, la incerteza, la incógnita. ¿Qué cabía esperar? Cabía la posibilidad de enamorarnos, cuando ella lo niega, cuando yo sí que caí, y bien que caí. Eso fue lo que le dije yo desde un principio, aunque en otras palabras, y más conociéndome, sabiendo lo enamoradizo que yo era, que aun en mi soledad de eternas ausencias, de eternas nociones, me inventara musas ficticias, inscritas en las ficciones de algún sueño o relato, por evocar la esencia, cual toda mujer desprende, y que todo hombre, con sus más y sus menos, en su locura y cordura, a su lógica y absurdo, necesitara o debiera sentir. Cuán vivir, cuán soñar. Eso es lo que le dije yo, que cabía esa posibilidad, y cuando a ella, al parecer en un principio muy extendido en el tiempo, no pareciera importarle, se lanzó por completo en lo que vino a ser nuestros días de inmersión al sueño, de un amanecer tras de otro, tras habernos amado y deseado mutuamente, como los dos adultos y metafóricamente los niños que nunca dejamos de ser. Yo sabía que ella no buscaba una relación de atar de pies y manos, no una condena, cuan eso tampoco lo quisiera yo, cuando yo la anhelaba de pies a cabeza, y faltaría más que yo lo hiciese. No se puede obligar a nadie a amar a nadie. Hecho y sentimiento ya bien sabido, por mucho afán, devoción u obsesión en amarla, cuando yo también era de los que necesitaba libertad, no libertades, pero sí necesitara verla, como mínimo, un par de veces por semana, aleatoriamente asiduo y fiel a ella, si no, se me caía el mundo al suelo, o las paredes y el techo se me venían encima, me desesperara, me traía loco en sus silencios, la anhelaba aún más, aún con mucha más intensidad que si estuviera verdaderamente amándola, o tan solo como lo hubiera estado hasta el entonces. Y ya ven lo imposible, o por dónde se empezaba a debatir la balanza, el cauce, inclinándose de pronto en lo que me fuera, un vacío sin ella, como si me hubiera extirpado de pronto el corazón, la entraña, por el que poder sentirla de cerca,
y me hubieran dejado sin percepción alguna, por la cual percibirla al gusto y defecto de su imperfecta aparición en los contextos de mis días. Cuando de hecho no hay nada imposible a que dos, o los que sean, no se propongan. Si de verdad, si en verdad quisieran conservar o emprender lo que fuera, una amistad con derechos, una relación establecida en fricciones, en unos determinados esquemas, una aleatoria infrecuente en que optarnos, un matrimonio a la usanza, pero a la usanza del tiempo, o cuan romance, pasión, aun pensándome lo mejor, no al romance desventurado, porque un romance desventurado desembocaría en la ausencia y nostalgia, digno a lo bucólico, por definición y en la praxis, que siempre acabara, por mucha voluntad que uno le ponga a sus sueños, inconcluso o en drama, en tragedia, cuando mejor la comedia, o digamos, tragicomedia. Ella quería libertad, y yo no se la negaba, tampoco se la podía otorgar, como a mí me hubiera gustado otorgársela. Cuán en las mismas estábamos al referirnos a las prioridades y condicionantes de su vida. Ella en pleno divorcio, las presiones de unos y de otros, las custodias y perspectivas de los hijos, aquellos niños sobre todo, y que yo no pudiera intervenir demasiado en su vida, meramente como el amigo y amante que era, no como otro, en cuanto vio que yo me empezaba a inquietar, a insistir, a preguntar, a sospechar que aquello pudiera llegar a su fin, a estar celoso del tiempo, más lo que pudiera prefigurarme en pensamientos fugaces, justo antes de encontrar o intentar solventarme en dicha desesperación en mi normalidad, en mi cordura y locura relativa, a cuál equilibrio entre ambas, cuando no, a desearla mucho más en su negación, en su inesperada displicencia, de un día para otro, que lo que viniera a ser nuestro romance se convirtiera en desventura, porque la quería, y ya he vuelto a mencionar esa palabra, dichosa maldita condena a los románticos. Cuando yo no hubiera dejado de ser un soporte anímico, ni el amante que la deseaba, cuando pasé a ser el tipo, el fantasma, uno más añadido en su vida, incluso en su última displicencia, un total desconocido e indeseable, cuando mi insistencia hubiera sido digna de un caballero, procurando e intentando comprenderla, y darle un margen de error, a un todo deseo por amarla, y por el cual ella se engañaba o vivía inmersa en el engaño, que ya no se podía permitir más, que comenzó como un juego de dos que se sonríen, se miran, se atrapan, se cogen, se cautivan, y acaban revolcándose en mitad de la nada, de una noche indistinta del tiempo en los interiores de un coche mientras las gotas de lluvia mencionan lo maravilloso de amarse ante todo. En cuán definitivas, que pasara a ser el tipo que sobrara en todo aquello, pues ella ya había entrado en razones, y que yo por lo pronto y por lo visto no le viniera bien en todo aquello que viniera a ser su vida y conveniente, y que hubiera sido y seguirá siendo de habernos o no habernos conocido. Que me hiciera o no me hiciera la idea de que todo aquello era un sueño, hubiera sido un sueño, una aventura para ella, cuán muy desventura para mí, correspuesta hasta el entonces, o desde el primer al último entonces, a la hora, en el sinfín acontecer hasta la vida. Y es que la echo de menos, ¿saben? Y ahora que recuerdo, y remontándome un poco al pasado inscrito en el relato, en una ensoñación de mediodía, en la que se me devino unas secuencias de nosotros, llegué a un punto en el que me contemplé desde fuera, como si mi cuerpo y mis acciones fueran las de otro, yo distante, como invisible, contemplativo, expectante en la calle, en la misma calle en la que nos conocimos, como si aquel día yo, o una parte de mí jamás hubiera tomado esa calle, hubiera cruzado esa puerta inducido por el antojo y propuesta de sus miradas, y la belleza que desprendía en sus facciones, a sus dones y esencia, cuán bien esculpida a la fragua del tiempo, su porte natural, y desde alguna parte remota de su interior, en lo que fueran meras vibraciones, a cuán sensación para el hallazgo. Cuando acto seguido me viniera transportado a las cercanías de su domicilio, ante lo ocurrido a trascender, y yo siendo holograma o espectro, y aquella otra mitad estuviera inmersa y satisfecha en el ámbito del hogar,
en el ámbito de lo familiar, con aquella mujer envuelto en familia, sus hijos y ella, más el perro y el gato, cual fuera el decir, lo maravilloso y no tanto de convivir junto al tiempo. Todo aquello parecía una ensoñación de vida o portada por el conjuro de las carencias, o lo anhelado del ser, la ilusoria, lo vivido, aquello que dicen en desear cuanto no se posee, a cuanto no puedes optar, a cuanto uno en deseo y carencias le pudiera pesar, y que otros no jugaran por saber de cuánta vulnerabilidad, aunque también pudiera ser tomada dicha interpretación como algo premonitorio, como una bad match, como con cuidado con lo que deseas no fuera a hacerse realidad, de lo que siendo un soltero empedernido pudiera esperarme en un futuro inhóspito e inesperado, mas el deseo recóndito por experimentar la vida, cuando aquello verdaderamente me lo mostró ella, me despertó esas miradas, esas secuencias, esa experiencia, esas vivencias de antojo y sentido. Era lo que cuando de pronto te conocí en el amor y un día todo pudiera perdurar, pertenecer, desaparecer al déjà vu. Era lo que de pronto y prósperamente yo deseaba, cuanto yo deseaba, estar con ella, forjar y valerme en la vida, que pudieran optar y optar en ella, con los surgidos devenires, aun con la indeseada adversidad, en maravillas y contratiempos del devenir en familia, esa valía a que poderse permitir, no de imposibles, no por cuantos imposibles. El caso es que la perdí, y desde mi punto de vista, aun saber que mi papel a cumplir meramente concluyera donde empezaba su cotidianidad, su día a día, que yo era exclusivamente algo extraoficial, entre comillas, yo era en parte el que no me la podía permitir, desde el suyo, desde su punto de vista y perspectiva, y circunstancia, mejor dicho, que fuera ella la que me lo permitía. Cuan también, a partir de aquel revés del desengaño, la que empezó a decirme que aquello no podía ser, pues como ya bien dije, ya empezaba a utilizar la razón más que la pasión o el sentimiento, cuando no hay razón sin razón, o al menos que yo pudiera o quisiera comprender, o asumir aquel entonces. Cuán interrogantemente, si amamos, y amamos de veras, entonces ¿por qué todo tiene que irse al garete? A echarse a perder. Pero ¿por qué siempre tiene que haber un pero o un porqué? C'est la vie. Prosiguiendo los puntos suspensivos al relato. Una noche perdida en el tiempo, aún su recuerdo perdurando en mi lecho, como plenilunios de abril al despertar de un anhelo. Cuando volví a abrir los ojos, tú ya no estabas ahí, pero aquello no era un sueño, ni los contextos dramáticos de una película, de un film. Una mera fantasía a la que poderte evocar de nuevo. ¿Fuiste tú realmente? Algo por lo que dar rienda suelta a mi universo, al tuyo, al nuestro. No despertaré jamás hasta saberlo, cuán entre paréntesis, dimensión. Pudiera ser, que hasta que me lo diga, que hasta el entonces, cuan me lo dijeras tú de nuevo, en la insistencia de mi búsqueda. No me obstine. Te quise aún la duda de querer sin miedos, debido a la pesadilla me desvelé, para lo que quedara de noche, la pasé aferrado a lo que viniera a ser tu ausencia, cuando el calor de tu cuerpo se me devino estremecedor, hasta padecer tus imágenes en el silencio, recuerdos sin ser recuerdos, mas cuánta distorsión del tiempo, más que fueran instantáneas captadas por el obturador de mi retina, por la corona de mi iris, pues el tiempo aún no daba para hacer mención de pérdidas remotas, distorsiones, de extrañas sensaciones de no saber por qué. Pueda ser que tú hayas renunciado a mí, igual que yo renunciaría a hacerte daño. ¿Y qué daño es ese, por lo que tanto se pierde, que tanto cuesta aceptarlo, por cuan tanto se renuncia al sacrificio? Así de pronto, así de lejos, dejé de ser el amante imperfecto, así que volvimos a ser, cuan nunca pude ser, nunca pude llegar a ser tu amigo amante y compañero. A la mención de la utopía, así que volvimos a ser el que éramos, un amante inconcluso, o que aquella mitad, a cual espectro a sus estancias devaneos,
o que aquella mitad de mí lo fuera, y yo sin serlo. Pero no pensarías que yo fuera a dejar de pensarte, a dejarte escapar así como así. Así que busqué en las pesquisas cada rastro de ti, cada instante de ti, hasta que de nuevo otra vez, otra calle, otra puerta me hablaran de ti. Libre, aventurada, dispuesta o predispuesta, mejor aún por hacerme sentir cuán gozo a la expresión, a la fluctuación de la experiencia, un poco más en la vida. Pedirle, optarle, otorgarle un poco más a la vida. Gowen, fin de un periplo de existencia ininterrumpido. No obstante, esto no podía concluir así. Pudiera ser que, como cuando al conocerte, aquel día, aquella tarde, aquel transcurso de aquel itinerario, a lo largo de uno de mis longevos paseos para el sosiego y calma, y la divagación en cuerpo y alma, curiosamente podía haber tomado entre muchas, siempre aquellas dos alternativas, el de virar o no virar, la de tomar o no tomar aquella calle, aquella decisoria, aparentemente indeterminante en mi vida, la de ayudar o no ayudar, en las de preocuparme o no, por ver que un perro parecía escaparse de su joven dueño, el cual acabó siendo tu hijo, la de escuchar o no escuchar tu voz y la de sentir en ella, pero bueno, aquello ya me fuera inevitable, y no fuera en el sentir algo por ti, una alternativa. Lo que sí que lo era, y fue de hecho, fue aceptar tu petición de baile, en la que aún así, de pronto e inesperadamente, me tendiste tu mano y tus ojos, la expresión de tu mirada y sonrisa, tu figura y contorno, cuando de nuevo a tu rostro, no negaré que me fijara en algo más, diciéndome a mí mismo que sí, que era la mejor de mis alternativas a mi paso, mas el peso de una leve intuición revoloteándome al vacío, que no me la hicieron pensar mucho. Más bien me dejara llevar por cuán instinto y sensaciones. Pues bien, como en aquella opción de alternativas, aquella noche volví a abrir los ojos y allí estabas tú, donde el destino, cuán destino, aún no escrito, me tendía en mis manos dos alternativas y no posibilidades, puesto que yo no podía decidir en ellas, más que en el devenir de las cosas y los aconteceres, de la sucesión del tiempo, de la voluntad, los factores, también las circunstancias, que en un par de finales para un libro, contigo o sin ti, volver a ser el mismo, o seguir siendo el mismo a tu vera, y al compartir lo más preciado de un sueño en nuestras vidas, cuán por lo visto todo había sido una pesadilla representada entre mis inquietudes y al subconsciente, a mis miedos y al recurso de la película que empezamos a ver, la distorsión emitida a nuestro sueño y descanso, cuando yo junto a ti y tú junto a mí nos quedamos dormidos. Fue entonces que volví a apreciar que nos teníamos el uno para el otro, y que ese miedo de perderte, y a pesar de los motivos por los cuales tomaran peso en mí, seguramente debidos a mi situación, la tuya, a las circunstancias, al hecho de que tú me valoraras, el factor dinero era un punto fuerte, y que tú estabas bien establecida y yo no, como pendiente de un hilo. Por lo demás, que tú tuvieras tus amigos, que pretendieras la libertad al compromiso, a una extraña relación. Sé que me pesaba en el alma, en esa sensación de no poder contar contigo, de no poder optar a ti, o en la que, a tener que volver a renunciar a lo mejor en esta vida de nuevo, por cuantos de nuevos, o en la que tú decidieras no contar, y el hecho de no volverte a ver, ni el de rozar tu piel, me horrorizaba, pero en el fondo no me importaba si tu voluntad en definitivas no era la de desear estar conmigo, en dichos principios coincidentes de una relación portada al coincidir, y compartir esos instantes y caminos, esos amigos, el sentimiento mutuo y por lo que hacía las cuestiones de la edad, era lo que menos me importara. Pero aquellas inquietudes, aquellos miedos, no podían ir más allá de un largo y mal portado sueño, porque al final, aunque no fuéramos culpables, en el leitmotiv de lo que no está en nuestras manos, acabarían por cumplirse, de una manera u otra, de una mesura o en grados. El problema no es que no confiara en ti, ni en mí tampoco. El problema residía en que yo veía esas diferencias,
que tú necesitabas que yo también necesitara, o que no me pudiera permitir, y que tan solo te podía ofrecer, con lo puesto y lo dispuesto y lo sentido, con la vida y sociedad, en el ritmo de las cosas y dinámicas, las justas y debidas, una cenita por ahí, un fin de semana fuera con los niños, los gastos compartidos, el alquiler o la compra de un piso, establecernos, viajar, optar a más o a menos, volver, y aún lo más sutilmente maravilloso, que pudiéramos optar o compartir. Todo eso tenía un precio. Ya no digo que ni tú ni yo nos moviéramos por el dinero, que nuestro amor, nuestro afán, se basara en ello, pero sí, cuando sí, que había de algún modo u otro que sostenerlo, que preservarlo. Ahora sí, Gowen, lo que quisiera decir, fin continuo, porque no hay fin que valga ni que fuera más allá de nuestras vidas, y de donde quisiera hacer del libro un relato con dicho final continuo, espléndido y relativo, a cuán puntos suspensivos, dedicado a quien fue u hubiera sido, cuan dicho ya el pecado, no el pecador, o pecadora, mejor dicho. Postdata. Este libro no fue concebido para alardear, tal vez sí para regodearme un poco, cuan no para romper la intimidad, ni mucho menos para traicionar, ni insultar, ni ofender a nadie, que más bien fuera todo lo contrario, para rendirle honores, tributo y un mal vicio ya en costumbre, a inmortalizar esos momentos, esos instantes que tanto me valieron, como el que capta besos en las fotografías que al parecer no volverán. Recuerdos, nostalgias, recuerdos de un nostálgico perdido, que hubiera querido ser y estar, no solo un instante de tu vida, sino sucesión de ellos, al compartir y al caminar. Al valor, lo valorado, al valor, cuán valorar. Cuán puntos suspensivos.